Muy bien, continuando con nuestra asignatura, para esta semana vamos a estudiar, ¿no es cierto?, los tipos de normas, ¿no? Y diferenciar cuáles son las principales semejanzas o diferencias entre la norma moral, la ley natural o norma jurídica y las normas religiosas. Pero para ello primero vamos a definir qué se entiende por norma. ¿Ya? Pues la norma a ver, según la definición ya de norma, se dice que es la regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades, ¿ya? Entonces nosotros podemos, a partir de significado, podemos definir que las normas rigen todas las acciones del hombre y en el sentido que toma esa dirección, ¿no es cierto?, dependerá en gran medida del tipo de norma a la cual esté sujeto las personas o los individuos. Toda vez que existe una variedad, ¿no es cierto?, de normas, como ya habíamos dicho, la jurídica, religiosa, ¿no es cierto?, entre otras, ¿ya? Las cuales se van a aplicar a diferentes aspectos a la persona, ¿no? Las normas van a imponer, ¿no es cierto?, las normas morales también van a imponer conductas, como ya habíamos especificado, ¿no?, pero que no totalmente no van a ser externas al sujeto, sino que van a ser autónomas, dados por la propia conciencia de cada uno. En general, las personas poseen una conciencia que les indica lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y actúan en consecuencia. Pero las personas, la gente en general, ¿no es cierto?, que está dentro de los parámetros normales, podríamos decirles, no roba, no mata, ¿no es cierto?, no por temor al castigo, ¿no?, de las leyes judiciales, penales, sino porque nuestra conciencia nos dicta que esa actitud está mal, ¿ya? Entonces las normas morales van a nacer como nosotros percibimos nuestro entorno, ¿no? Pero también vamos reafirmando día a día, ¿no?, en base a nuestras experiencias, de lo que nos enseñan, de lo que se hace, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y de los valores, ¿no?, que se nos transmiten. La norma, o este conjunto de definición que hemos podido detallar, pues va a tener ciertas características, ¿ya? Se van a caracterizar en razón al sujeto que las emite, así como su exigencia, su cumplimiento y el ámbito de aplicación. Va a existir muchas semejanzas y puntos de contacto entre los diversos tipos de normas que vamos a especificar, ¿ya? Muy bien, una de las características es la autonomía, ¿ya? La autonomía se manifiesta en el supuesto de que el individuo actúa conforme a su libre albedrío, ¿ya? Es decir, o sea, la conducta con la que obra el sujeto es de acuerdo a su voluntad, ¿ya? La heteronomía ya es aquella norma que es dictado por un sujeto distinto al que debe de obedecerla, ¿ya? La unilateralidad ya viene a ser o va a estar referido a que el sujeto va a estar obligado al cumplimiento de una norma, ya, por su conciencia, ¿no? Pero no va a existir otro, ¿no es cierto?, que le exija que debe de cumplir, ¿ya? En la bilateralidad, en este caso sí se van a imponer deberes, ¿ya? Y que se conocen como facultades, ¿no? Por lo que van a existir dos o más partes acá, ¿ya? En la interioridad es la que va a ser regulada ya por la conducta interior de las personas, lo que nos dicta, ¿no?, conforme a la voluntad de esta. Es decir, es la intención que tienen las personas. La exterioridad, que va afuera, ¿no?, por fuera, es la que corresponde a la conducta que va a manifestar el sujeto de forma exterior, lo que se puede observar, ¿no? La incoercibilidad, en este tipo
de norma no se aplica la fuerza para su cumplimiento, ya también es parecido al de interioridad y al de unilateralidad. La característica de coercibilidad va a caracterizarse por tener la posibilidad de aplicar la fuerza para su cumplimiento, ¿ya? Entonces, esos van a ser las principales características de las normas. Muy bien, ¿qué es o qué viene a ser una ley natural? Entonces, la ley natural, ¿no es cierto? A ver, etimológicamente proviene del griego nomos, ¿no es cierto? Que significa mandato imperativo. Entonces, basado en los principios de la causalidad, lo que significa a determinadas condiciones les corresponden necesariamente determinadas consecuencias. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, la ley natural no admite excepciones, pues la necesidad es una de sus características, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencias vamos a encontrar entre la norma moral y la ley natural? ¿Ya? Entonces, una de ellas vamos a establecer, ¿no es cierto? Es que la ley natural va a expresar la relación constante y necesaria, ¿ya? En cambio, lo que es la norma moral no va a expresar una relación constante y necesaria, ¿ya? Otra diferencia, ¿no es cierto?, vamos a encontrar en que las normas morales son practicadas y no tratan de explicarse, ¿no es cierto?, ¿ya?, sino suscitar un comportamiento que se considere adecuado o valioso. Ahora, como segunda diferencia, lo vamos a tomar aquí en su finalidad, ya que las leyes naturales son explicativas, ¿ya? Van a ser explicativas, ¿ya? Pues van a emitirse de una otra manera lo que son los juicios de valor, ¿no? Porque estos van a obedecer a ciertos fenómenos que se van a suscitar. Mientras que las normas morales, ¿no es cierto?, van a ser también prácticas, ¿no es cierto?, no van a también tratar de explicar, sino suscitar un comportamiento que se va a considerar como valioso o como adecuado, ¿ya? Muy bien, las normas jurídicas. Correspondiente a las normas jurídicas, vamos a establecer que van a ser reglas de conducta, ¿ya?, de carácter obligatorio, ¿no es cierto?, que han sido creadas por un órgano reconocido, en este caso, que va a ser el Estado, ¿no?, y cuyo incumplimiento, ya, que por si no hay incumplimiento, trae como consecuencia la aplicación de la fuerza, ¿no es cierto?, coercitivamente, ¿no? Para eso van a estar las leyes, ¿ya? Esta clase de norma, las normas jurídicas, no importa la voluntad del sujeto a quien van dirigidas para su cumplimiento, ya que es indiferente al acuerdo, ¿no es cierto?, o en no atacarlas. Pues la característica esencial de estas normas es que tienen que ser de cumplimiento obligatorio, y la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir por medio de la fuerza. Por eso dice acá que tienen sanción, ¿ya? Entonces, tanto las normas jurídicas como morales, ¿no es cierto?, ¿ya?, van a tener, a ver, ¿cómo lo puedo? Ya, van a encaminarse a la creación del orden, ¿ya? Pero es diferente el orden propio, ¿no es cierto?, que parte de la moral o de lo moral, y del orden característico que tienen las normas jurídicas, ¿ya? Los mandatos que van a contener las normas morales tienen como finalidad establecer en el plano de la ética, ¿ya?, mientras que buscan por realización del bien, lo mal, ¿no es cierto?, mientras que las normas jurídicas ya hemos dicho que tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, ¿qué diferencias encontramos, ya, según nuestra diapositiva? Las normas jurídicas, como hemos dicho, son estudiadas por el derecho, ¿no es cierto?, son impuestas por medio de la fuerza, ya hemos dicho, ¿no? En cambio, las normas morales son estudiadas por la ética y son autónomas, ¿no es cierto? Ahora, el incumplimiento de estas normas jurídicas trae como consecuencia el castigo penal, habíamos mencionado, ¿no? En cambio, el incumplimiento de las normas morales no va a haber una sanción, ya hemos dicho, ¿no? Pero sí va a ocasionar remordimiento moral, también puede desencadenar una sanción social que se manifiesta en la indiferencia o crítica o el repudio, ¿no? Siempre y cuando se haga de conocimiento extensivo dentro del medio social que se desarrolla el sujeto.
Ahora, las normas jurídicas hemos dicho que va a ser elaborados por un grupo humano representativos del poder, que es este caso el Estado, mientras que las normas morales van a nacer en virtud del provecho o utilidad que generan, ¿no es cierto?, algunas acciones beneficiosas en el grupo. Ahora, las normas religiosas, pues vamos a saber, ¿no es cierto?, que, bueno, son aquellas que son consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad, ¿no? Mediante estas normas plantean las exigencias que el hombre debe cumplir para agradar a Dios y así generarle un paso al paraíso, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Acerca de describir, digamos, lo que son las normas religiosas. Ahora, estas normas también podemos decir que están integradas por un conjunto de obligaciones, ¿no es cierto?, manifestadas al hombre por Dios, ¿no?, como hemos dicho, para alcanzar la santidad, ¿no? Son preceptos obligatorios que se deben regular a la conducta del hombre, ¿ya?, con relación con la divinidad, ¿ya? Ahora, ¿y cómo lo van a cumplir? Mediante sus representantes en la tierra, ¿ya?, cuyo cumplimiento está impuesto ya por la fe. Las normas religiosas, por su naturaleza, van a participar en gran parte de los rasgos de las normas morales, ya que el contenido de ambas tiene como un fin aspectos interiores o de conciencia, ¿no?, de los individuos. ¿Cuáles van a ser las principales diferencias que vamos a encontrar? Ya, las normas religiosas hemos mencionado que van a ser heterónomas, ¿no? La fuerza o el poder de su cumplimiento va referenciado a lo que es el cumplimiento divino, ¿ya? Mientras que las normas morales se van a caracterizar por ser autónomas y la práctica va a ser libre y voluntaria, ¿ya? Ahora, otra segunda diferencia es que la autoridad que tiene esta norma religiosa es indiscutible e incuestionable, ya son normas aceptadas por los fieles de manera dogmática. Su sustento está en la fe, la máxima virtud es la obediencia y la desobediencia pues es castigado, ¿no? Y mientras que las normas morales, la autoridad está sujeta a críticas, correcciones, su incumplimiento puede acarrear una sanción moral en el mundo terrenal, ¿ya? Entonces, serían las principales diferencias que podemos encontrar dentro de las principales normas.